El culto libre aquí, y yo, bueno, sentí del Señor lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, sobre todo el 17, que dice que el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso se me ha clavado, pero bien clavado, y yo puedo decir, hermanos, que al primero que habla Dios, para mí, es un servidor, el primero. Y entonces sobre lo que el Señor a mí me habla y Él me enseña, entonces pues pone el Señor ese fuego, ese anhelo, ese deseo, cojo el boli y digo, Señor, bueno, pues yo me apunto y lo demás lo haces tú, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que se me quedó bien clavadito esto, hermano. El mundo pasa y sus deseos. Y bueno, pues yo voy a hablar de las cosas del mundo. Eso te lo separo un poco más para atrás. Ahí, simplemente. Ya está. Si no, eso para que me pegue a mí, ya está. De las cosas del mundo. Y le he puesto, pues, imaginaos que puedo decir, bueno, la mundanalidad. Vamos a decir, la mundanalidad, lo que hay en el mundo. Esa mundanalidad que hay, que no suena esa palabra así muy, pero si decimos, por ejemplo, los carnales, ya suena mejor, ¿verdad? Los espirituales, ya suena mejor. Pero la palabra de en este versículo, el apóstol Juan, dice que el mundo pasa y sus deseos. Y eso de que el mundo, las cosas que hay en el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso me ha llevado a buscar de que en el mundo o en la mundanalidad del ser humano hay deseos que son muy peligrosos, y eso está en el mundo, pero que muy peligrosos. Ideas, pensamientos, filosofía, tantas cosas que hay en el mundo que son muy peligrosas, pero súper peligrosas, porque es así, el mundo. Nosotros en nuestro tiempo, lo dice en Efesios, capítulo 2, anduvimos en este tiempo así, pero, hermano, no quiero que nadie se me sienta aludido ni que se me enfade. Yo he puesto algunos ejemplos y algunas cosas, y sobre este tema pues me ha llevado a otros temas y otras cosas, que un día, pues si Dios quiere, pues lo que Dios quiera. Lo daré o no, lo que Dios quiera. La verdad que me he encontrado momentos que no tengo ganas de predicar. Esto se mueve. No pasa nada, Manolo, no pasa nada. Y el Señor sabe por qué no tengo a veces, de verdad. Muchas veces, Dani, lo digo delante del Señor. No tengo ganas. Hemos llevado tantos palos que llega un momento y tantas cosas que digo, bueno, Señor, pero mientras estemos aquí, hermano, mientras estemos aquí tenemos que obedecer a Dios. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Si yo pusiera este título a esta cosa, ahora porque se está grabando, ¿verdad? Si yo pusiera, por medio de esta palabra, se puede saber los que son verdaderos cristianos y los que no lo son. Se puede descubrir lo verdadero de lo falso. Seguro que en el momento que alguien se metiera por internet, se puede saber, vamos a mirar. No, sí, hermano, me ocurriría esa curiosidad, ¿verdad? Aunque realmente los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, muchas veces, muchísimas veces sabemos los que son y los que no son. Pero Dios nos enseña que no juzguemos. Amén. ¿Quién subirá y quién no subirá? ¿Quién será y quién no será? No debemos juzgar, sino que lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos. Porque tú que sabes, hombre o mujer, si quizás Dios mañana puede hacer que se convierta. Amén. Porque si oramos, ¿verdad?
Pero en el ser humano está también esa cosa, esa curiosidad. O sea, esa curiosidad que no es ni más ni menos que carnalidad. Hay tantas cosas y Dios quiere que nosotros aprendamos de ello, hermano. Muchas veces nada más que hablamos de la carne, nada más que, por ejemplo, de pecado, que si adulterio, fornicación, idolatría, mentira, hechicería y tal, como dice en Gálatas 5, el del 16, luego en el 22 habla del fruto del Espíritu. Pero antes de eso, bien, pues no solamente es eso, hay muchísimas más cosas en las cuales que a veces las pasamos por alto. La critería, se critica mucho. Los hijos de Dios no deben criticar ni hablar nunca mal de nadie, sino todo lo contrario. Y cuando no, achántala muy, es como se suele decir, ¿verdad? Amén. Es así, hermanito, ¿verdad? Entonces, eso es carnalidad en nosotros. Eso es pecado. Eso no nos beneficia. Y eso me ha llevado a otro, digo que esto como introducción, me ha llevado a otro tema, a otro tema que si Dios quiere, como he dicho, lo daré. El tema de el buen testimonio, otro testimonio, y el pecado, juntico. Porque el Hijo de Dios y la hija de Dios tiene que dar obligatorio buen testimonio. Buen testimonio. Y el que da buen testimonio se guarda bien de ser un carnal o una carnal, de no pecar. Porque cuando uno da mal testimonio, hierra. Errar es pecar. La palabra pecar significa errar el blanco, falla. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces pecamos. Y cuando pecamos, damos mal testimonio. Y cuando hablamos a la gente del Señor, la gente no quiere saber nada por mi mal testimonio. Ah, yo no voy a la iglesia porque va fulano o va mengana. Yo no voy. Eso también es carnalidad. Pero el mal testimonio también lo es. Pero lo cierto es que el mundo pasa en sus deseos. Pero la iglesia de Dios tiene que estar pura y limpia. No tiene que haber estas cosas. En el mundo sí, claro que hay en el mundo mucho. Pero en nosotros tenemos que saber guardarnos bien. Nuestro comportamiento. Hemos dicho antes esas palabras. Vamos a decir que es la carnalidad, ¿no? Nuestro comportamiento. Nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestros deseos carnales, por nuestros sentimientos y nos perdemos. Vamos a decir así. Entonces luego vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Hacemos daño a los hermanos, hacemos daño a la iglesia, porque cuando un miembro hace algo, la palabra de Dios habla de un tal que estaba cometiendo adulterio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tiene que decir, pero ¿cómo es posible que no haya nadie en la iglesia que quite a tal persona o que le hable y que se arrepienta y que se arregle estas cosas? ¿Cómo es posible? Jesús dice que un poco de levadura echa a perder toda la masa. Tenemos que ser irreprensibles delante del Señor, que nadie nos señale, pero si en nosotros está esta carnalidad, nos van a señalar por estos sitios. Luego después, ¿a quién le hablamos? Después, ¿a quién le hablamos? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso es para el próximo mensaje, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a la carnalidad. Se me han movido las hojas por el ventilador, pero bueno, a ver dónde está esto. Aquí lo tenemos. Bien. Y yo le he puesto, pues bueno, como título, la mundanalidad. Porque es así. Su palabra fina, filosófica, es esa. Voy a poner eso. Lo que hay en el mundo. Y eso es perjudicial, es peligroso. Y Dios quiere que sepamos que esto es peligroso. Peligroso para todos nosotros.
Bendito sea el nombre del Señor. Es peligroso para todos nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a leer Mateo, capítulo 13, versículo 22. El tema es para que nadie se lo olvide. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Las cosas que hay en el mundo hay tantas cosas que hacen el ser humano, y algunas de ellas pues las he puesto yo. Bendito sea su nombre. En Mateo 13, capítulo 22. Lo dice el mismo Jesús. Y muchas veces cuando hablamos del sembrador, o la alabanza que cantamos del sembrador, ¿verdad? La palabra del sembrador dice que una semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra, que fue la que produjo al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero la que cayó entre espinos, entre pedregales, aquí en el 22, el Señor da una aclaratoria a esto. Dice en el 22, Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre los espinos da la interpretación. Es el que oye la palabra de Dios, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bendito sea el Señor. Amén. Eso está en el mundo. Y al cristiano le doy gracias a Dios, que gracias a Dios nosotros caímos en buena tierra. Amén. Amén. Y si caímos en buena tierra, como mínimo tenemos que dar al 30, o al 60, o al 100 por 1. Gloria a Dios. Pero el Señor aclara que las preocupaciones, los afanamientos, cuando dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis o qué vestiréis. No os afanéis, porque eso es peligroso. Porque si yo tengo muchas preocupaciones en este mundo, y no digo que nadie, bueno, pues nos podemos preocupar, claro que sí. Yo tenía que trabajar cuando mis hijos eran pequeños, pues mi preocupación era mi casa y mis hijos, que no les falte nada a mis hijos. Pero por encima de todo eso estaba mi confianza en el Señor. Amén. Que decía, Dios proveerá. Dios dará. Amén. Y esa palabra a mí se me quedó grabada, que no me afane, que no me preocupe con demasiado, porque entonces yo caigo en el error del mundo. Porque así va el mundo cuesta abajo. Preocupado por todas esas cosas y por muchas más que hay en el mundo. Entonces, cuando una persona se preocupa por todo esto, la palabra viva de Dios, cuando uno oye la palabra, se convierte en infructuosa, no da fruto. No da fruto. No da fruto. Porque me dejo llevar por las cosas del mundo. Hermano, yo sé de personas que se convirtieron al Señor, y testimonio, se convirtieron al Señor y en un principio pues empezaron a dar pues el fruto que da una persona cuando es nueva. Y tenía su trabajico, tal. Y luego, la única manera, yo lo puedo decir así, el diablo lo sabe muy bien. La única manera, porque el diablo usa estos términos, estas cosas, es coger y hacer que esa persona no dé fruto. Pues voy a contar este testimonio de esta persona. Trabajando aquí le daba tiempo y al culto todos los días, comía la palabra, se veía que iba creciendo, que se iba desarrollando, pero ahora viene y le sale un trabajo allá en Santa Pola y ya no podía ir a los cultos. Un trabajo y ya muchas horas, ya los cultos. Venga, muy bien, claro. No, es que hay que trabajar, claro que hay que trabajar. Pero ahora tú lo ves, yo lo veo ahora y me da pena. Me da pena. Valoramos, me da pena, arrastrado por el mundo.
Todas las cosas que ocurren en nuestra vida y cuando hay algún problema tenemos que pedírselo a Dios. Señor, ¿me conviene esto o no me conviene? Porque nosotros, yo no sé el mañana, pero Dios se lo sabe. Y con muchos hermanos que se han empeñado a lo largo de los años, se han empeñado y han tenido que trabajar horas extras, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, venga, y culto nada, y alabar a Dios nada. Se te mete la carnalidad dentro de ti. Y luego, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está ese que decía aleluya? ¿Dónde está? Ya no lo veo. ¿Dónde está? El mundo te atrapa. El mundo te atrapa. Sí, hermano, pero es que tengo necesidad, tengo que pagar esto, tengo esto, sí. Pero tú te has dejado llevar por estas cosas y ahora, ¿qué pasa? ¿Te has metido en el pozo tú solo? Bendito sea el nombre de Dios. No sé si me estoy explicando. Amén, amén. Eso está en el mundo, repito, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Para nosotros, ¿qué es lo más importante? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Yo esto siempre le doy gracias a Dios a que esto siempre, por su misericordia, lo he podido entender. A mí me ha salido trabajo para irme fuera de España. Y incluso dentro de España, para allá, para acá, Barcelona, Madrid, esto. No, Dios ponía tanta cosa de mí que yo no podía alejarme de mis hijos, de mi familia, de mis hermanos y de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y le decía al Señor, Señor, que esto no se enfríe en mi vida. Porque el día que se me enfríe, sí que me voy. Y entonces, ahí viene el problema. ¿Tenemos que ser espirituales o no? Bendito sea el nombre del Señor. Y a este pobre hombre, que bueno, la semilla y los problemas del mundo, las preocupaciones, porque realmente nosotros tenemos que confiar en Dios y descansar en Él. Que mi carga la lleve el Señor y Dios hará. Pero si yo me preocupo, no, el Señor es que no confío en el Señor. Y hay gente que se ve así, no, es que hay que trabajar, tengo esto, que tengo lo otro, pero de buscar a Dios nada. De el deseo y el anhelo de estar con los hermanos, nada. Yo sentía ese fuego y tenía la necesidad de estar siempre con mis hermanos. Mi esposa igual que yo. Y eso es de Dios. Pero el día que tú ya no tengas deseo de juntarte con tus hermanos, el día no, si yo sí viví una vida cristiana, la mundanalidad se te ha metido en la sangre. No te voy a decir que eres carnal, sino la mundanalidad, lo que hay en el mundo, se te ha metido en la sangre. Y yo estaba deseando, cuando mis hijos eran pequeños, estaba deseando de esa carga, que ellos crecieran, que ellos tal, para yo estar más relajado y buscar más a Dios. Sí, hermano, ¿verdad? Entonces, si ahora llego a viejo, vamos a decir así, a mayor, ahora que ya, pues ya no tengo tanta responsabilidad en el tema de la economía de mi casa, sino lo justo, ahora, ¿qué hago? Me cojo yo y me condeno yo con mis nietos, me esclavizo yo con mis nietos, hermano, me esclavizo yo ahora. Yo echaré una mano en lo que pueda. Pero yo tengo que, mi Señor es lo primero. Claro que tengo que ayudar a mis nietos. Pero yo sé muy bien lo que es abusar de uno. Sí, hermanico, tú eres un buen albañil, ¿sabes? Este hermanico, arreglame la casa. Hermanico, esto. Mi hermana, hermanico, oye, ¿qué pasa? ¿Y yo qué? Es que mi libertad no vale. Os vais a las reuniones vosotros, ¿y yo qué? Yo me castigo, yo no voy a las reuniones, yo no adoro a Dios, yo no alabo a Dios. Yo te puedo echar una mano, pero no abuses de mí. En Isaías habla de eso, ay de aquello, ay, de los abusos. ¿Verdad? Porque todos tenemos derecho
y que nadie nos lo quite, de esa intimidad con el Señor y de trabajar para Dios. Eso es algo personal. ¿Amén? Amén. Amén. Quiero que me entendáis. Si hay algo que te arrastra, mejor que le pida al Señor. Porque si realmente reconocemos estas cosas, pedirle a Dios que nos ayude. Y cuando reconocemos esto, empezamos a ser espirituales. Y la carnalidad va desapareciendo. ¿Por qué? Empezamos a entender. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bien. Tengo aquí también, en Mateo 24, capítulo 38 y 39, que la mundanalidad o el mundo, o la carnalidad, las cosas que hay en el mundo, dice, engaña a los hombres, llevándolos a un estado de seguridad falsa. También lo dice el Señor Jesús. Sí, sí. ¿Lo leemos? Yo si les doy una mala interpretación, ustedes estudiar esto y me dicen, hermano, ¿no estoy de acuerdo? Sí, me lo decís luego. Pero si es de Dios, si creéis que es así, decid amén Amén. y comprobarlo. Mateo 24. Y vamos a leer desde el 37, 38 y 39. Está hablando de Noé, el mismo Jesús, hablando de Noé. Dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Estaban muy seguros. Noé, 120 años, predicando el Evangelio, ¿verdad? Estaba 120 años las buenas nuevas con el arca. ¿No es así, Dani? 120 años, predicando la palabra de Dios. Y no le creía a nadie. ¿Yo para qué voy a esto? ¿Qué diluvio? ¿Qué lluvia? ¿Qué aquí no va a ocurrir nada? Y tenían una seguridad falsa. Se sentían muy seguros. Como lo que está ocurriendo ahora. Amén. ¿Dónde está Dios? Pero si eso es mentira. Si los niños están locos. Si eso es mentira. Si eso es mentira. Y tienen una seguridad falsa. Pero al final vendrá el Señor. Amén. ¿Después qué? Al final vino el diluvio. El Señor cerró la puerta. Y eso es lo que hay en el mundo. Seguridades falsas. Religiones falsas. Muchas mentiras, muchas filosofías falsas. Pero Dios, hermano, Dios nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros la escudriñemos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué la escudriñemos? Porque ella nos hacen sabios. Y nos hacen saber la voluntad de Dios. Porque el mundo nos arrastra. Si en otro tiempo nosotros anduvimos en las corrientes de este mundo, y aunque el Señor dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra, pero tenemos esta naturaleza carnal que tira del carro, que arrastra. Sentimientos engañosos en nosotros, que nos podemos enganchar. ¡Oh! Atrás. Las aflicciones juveniles, los deseos juveniles, como le dice Pablo a Timoteo, cuidadito de tus pasiones, joven. Nos arrastra. Eso está en el mundo. Que nadie se libra de eso. Pero sí la palabra de Dios nos hace sabios. Y está el Espíritu Santo en nosotros, los hijos de Dios, para que entendamos cómo es el mundo. ¿Y a qué hemos venido a este mundo? Porque desde el día que el Señor nos llamó y nos salvó y seguimos aquí, es para predicar las buenas nuevas del Señor. Amén. Nada más, hermano.
Hacer la voluntad de Dios. Nada más. Eres casado, trabaja, vive. Señor, suple mi casa. Claro que sí. Pero mientras no dejes de trabajar en la viña del Señor. Amén. No dejes de trabajar. No, hermano, es que yo tengo muchos hijos y tengo que trabajar. Claro que tienes que trabajar, hermano. Claro. Porque el que quiera que tiene que trabajar. Pero, ¿es que acaso trabajamos las 24 horas del día? No. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuidadico con la mundanalidad. Palabras, a veces se nos queda ahí, cuidadico. Así que Jesús él mismo lo dice, que tenían una seguridad falsa. Anda ya, pero qué diga, anda ya. No, al final vendrá el Señor. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Amén. Lo sabemos, al final Amén. vendrá todo. Amén. Y cuando venga se les va a caer el mundo encima. El mundo encima. Porque no van a entenderlo. Porque cuando empezó a llover con Noé, caían 4 gotas, ¿esto qué es? Pum, y apretaba, y trueno, y venga, apretaba, ¡ay! ¿Esto qué es? Quisieron entrar en el arca, pero Dios cerró la puerta, y no entró nadie. Ya tenían su tiempo. Todo tiene su tiempo. Amén. Hoy es día de salvación. Aleluya. Es día para obedecer a Dios. Amén. Es día para darle a Dios lo que Él nos pide. Amén. Es día para hacer morir lo terrenal en nosotros. Es día de trabajar y predicar las buenas nuevas de salvación. Porque el mañana estaremos con el Señor. El mañana estaremos con el Señor. Es así. Y de esto no se libra nadie. Tu carne y la mía, tu naturaleza humana, pues nos va a tirar siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Digo, hermano, que este versículo me ha llevado a todo esto. A Amén. todo esto. Bien. Hemos leído en Mateo 24. Ahora leemos en 1 de Corintios, capítulo 7. El 32 y el 33. Esto habla, el apóstol Pablo habla sobre su vida y sobre los solteros y las solteras. Fijaos hasta dónde llega el apóstol Pablo. Qué bueno para él. Pablo quería dar un buen consejo a los solteros y a las doncellas. Da un buen consejo. Les digo, ojalá quedaréis como yo, solteros, sin preocupaciones de este mundo, sin preocupaciones, porque así buscamos más a Dios, nos consagramos más a Dios, buscamos más a Dios y Dios se va a usar más de nosotros. Pero si os vais a quemar, os casaros, ¿verdad? Amén. Eso es lo que enseña, pero lo deja claro, lo deja claro. Si puede vivir soltero o soltera, vive para Dios. Deja que Dios te use. Sirve a Dios como un testigo, una testiga del Señor aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si te vas a quemar, si necesitas un esposo o una esposa, pues casarás. Ahora ya sabéis que viene la aflicción. Viene la aflicción. Tienes que agradar a tu mujer, tienes que comprarle cositas, vienen los niños, como yo he dicho antes, tienes que, bueno, y te vas de noche y vienes de noche, y no tienes tiempo para adorar a Dios, no tienes tiempo, y eso te absorbe. Pablo le está dando un buen consejo. No es que eso sea malo. No, no era malo, pero ocurre. Ocurre. Y si ocurre con demasía, como he dicho antes, estos compañeros, por final, ¿a dónde están? Los que decían aleluya. ¿A dónde están? Y mucho más si te casas como dice la palabra de Dios, con yugo desigual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que, ¿dónde está? Todo esto está en el mundo. Y Dios nos enseña que seamos sabios. Repito otra vez, el mundo pasa y sus deseos. Estos deseos, estas cosas,
pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. ¿Qué quiere Dios para ti? Yo cada día me pregunto, ¿qué quieres para mí? Yo lo digo y lo digo delante del Señor. Siempre me ha gustado ser sincero, delante y no delante de las personas. El día que yo sea un estorbo aquí, que el Señor me lleve ya, me voy porque sé a dónde voy. Amén. Sé a dónde voy. Sí, hermano, que me lleve, sé a dónde voy. Pero mientras esté aquí, quiero servir al Señor. Amén. 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 Quiero servir al Señor. En mis posibilidades. Dice que el diablo paraliza a aquellos que tienen buen corazón. Amén. El diablo no te va a dar si tú no eres un cristiano. Como hemos dicho antes, él, si más bien está en su mano, él no te va a dar ese trabajo para que tú te vayas de piedra. No, pues sufre. Si de todas maneras te tengo yo. Y si él sabe que si él me va a dar a mí el trabajo y sabe que no lo voy a recibir, tampoco me lo va a dar. Porque sabe que no lo voy a recibir. Pero si él ve que hay posibilidad de que cuando me lo dé me pueda arrastrar, él me lo va a dar y con mejor, con más grande mejor, para arrastrarme. Eso lo he visto yo. Eso está en el mundo. Y el diablo se usa del mundo. Y se usa de tus deseos. Se usa de tus preocupaciones. Santos Dios. Tú preocúpate mucho, verás si él se usa. Y cuando deberíamos de ponerle nuestras cargas a la presencia del Señor. Amén. Y descansar en él. ¿Me estáis entendiendo, hermano? Amén, amén. Esto no es mío, ¿eh? Amén, amén. Esto es de nuestro papá. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto del matrimonio, de los jóvenes, solteros, solteras, pues ya no hace falta que lo lea, ¿no? Pero si alguien quiere, yo ya lo he dicho, de qué va la cosa. Entonces son las afanes, las cosas que hay en el mundo. Bueno, y habla aquí de la congoja, de que esté triste, pues claro, congoja estás triste y ahora, ay, necesito, ay, esa es la congoja, ay. La congoja es tristeza y lloro. Pues pide, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Aleluya. Claro que viene congoja. Y viene tantas cosas a nosotros que muchas veces no sabemos ni lo que queremos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo digo, Señor, a mí no me hagas caso. Si mis sentimientos, digo, llévame tú, Señor, llévame tú. Hazlo tú, Señor, porque yo me equivoco tanto, me equivoco tantas veces. Hazlo tú. Bendito sea el nombre del Señor. Elige tú por mí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que esa es la interpretación. Santo, santo. En Efesios capítulo 2, versículo 2. Este es del versículo que hemos leído antes. La mundanalidad moldea las actividades y los planes de la vida. ¿Sí? La mundanalidad. Lo que hay en el mundo moldea planes y las cosas de la vida. Y lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es así o no es así? Eso es lo que había. Y como estábamos nosotros, pero el mundo sigue ahí. El Señor nos ha sacado. Anduvimos en otro tiempo. Pero cuidadico con tu carnalidad, cuidadico porque sigue tirando el enemigo, sigue tirando el sedal, el anzuelo. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? A mí. Así que sobre esto, pues lo único que te puedo decir es que confía en el Señor.
Cómete esto, la palabra, cómela. Y confía en el Señor. Confía en Él. Vive conforme a la voluntad de Dios. No deja que el mundo siga. Si ya muchas veces contamos testimonios de que nosotros estábamos en el mundo, estábamos. Entonces, si estábamos, pues somos sabios, ¿no? Deberíamos ser sabios de que el Sedán nos va a tirar porque el mundo intenta atraparnos cada día. Nosotros íbamos hacia el pecado. Ahora el pecado va detrás nuestra que nos quiere alcanzar. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Pues no te pares. Amén. No te pares, porque te pilla como te pares. Amén, amén. Y luego tienes que llorar mucho. Aleluya. Gloria a ¿Sí o no? Santo Dios. Luego tienes que llorar mucho. Sí, verdad. Muy bueno. Así que cómete esta palabra. Eso es hacer. Aleluya. Vuelvo otra vez a la palabra. La mundanalidad que lleva a la apostasía. A la apostasía. Y ahora vamos a leerlo. En 2 de Timoteo 4:10. Sí. Las atracciones del mundo. El mundo nos atrae, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo habla de un compañero que iba con él, de un tal Demas. Y lo dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Me ha dejado, me ha desamparado en la obra. Desamparar. Pablo ahí estaba encarcelado ya y necesitaba del calor y de sus hermanos para llevar los consejos de Dios a las iglesias. No, Demas se fue a Tesalónica, al mundo. ¿Quieres que pongamos? Habla después de otros hermanos, pero esos no se fueron al mundo. Aquí está, yo he estado haciendo los deberes y el Demas sí que abandonó, pero así, radicalmente abandonó. ¿Por qué? No lo sé, pero el mundo atrae, o llega un momento que te cansas, o llega un momento que tienes miedo, porque quizás le ocurriría a Demas cuando encarcelaron a Pablo. Quizás tendría miedo, no se explica mucho, y huyó, y lo dejó, lo abandonó. Y en el mundo también está la persecución para nosotros. Como hablemos el otro día, si al Señor le persiguieron, ¿que somos nosotros mejores? No, nosotros también. Nosotros también nos van a perseguir. ¿Y sabes cuándo nos van a perseguir? Cuando hablamos la verdad, como el Señor hablaba verdad. Amén. Si hablamos mentiras y hablamos conforme hablan ellos, vamos a ser amigos de ellos. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Lo dice la palabra, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación, tal como lo dice. El pecado, pecado. La verdad, la verdad. Y hoy en día sabemos que el mundo se ha metido en las iglesias. Gobierna el mundo en las iglesias. Si estuviera el Señor con nosotros, ¿qué nos diría? De carne. O algún siervo como el apóstol Pablo, Juan, Pedro, ¿qué nos diría? Vaya unos cachos carnales que sois. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? ¿Qué diría? Y quería seros del monte T. Ay, no, cuidado, vamos a hablar con mucho. Vamos a buscar la palabra para que no nos tiren, porque si no nos tiran. Jesús hablaba claro. Escribas, fariseos, hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados. ¿Pero qué queréis? Que os laváis la cara, la fachada y por dentro estáis podridos. ¡Oh! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo!
¿Acaso mentía el Señor? El Señor decía la verdad. Y él hablaba, yo soy el Salvador del mundo, yo soy. Ha venido, ya se ha acercado el reino de Dios. Este hay que quitarlo. ¿Verdad? Cuando uno dice verdad y dice la verdad, van a ir a por ti. Por eso cuando se mete el mundo en las iglesias es como si hay un pacto. Ya el pacto ya está hecho y la iglesia está durmiente. Está carnalizada. Sí, hermano. Está mundanalizada. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, sí, sí. Porque se metió en la mundanalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. En Santiago también lo dice, 5:5. Habla igual. De este mismo sentir. De este mismo sentir. Nos lleva al enfriamiento. A la apostasía. Alejarnos de Dios. Alejarnos de las cosas de Dios. Y de personas que sabemos que cuando llega el momento de, como yo digo, de remangarse y de ponerse a trabajar, no, es que yo, ya vienen ya y menajo. ¿Sabéis lo que significa menajo? Que me voy, que me piro. No, ya no, esto. Y cuando llega la hora de que el cristiano tiene que dar la hora del momento, bueno, yo me voy, ya la cosa se ha subido ya a una temperatura en la cual ahora, sí, ahora se ve lo que soy y lo que no soy, ahora se ve, me voy porque no puede ser. Quizás a lo mejor el tema era así, no lo sé, pero hoy en día hemos visto muchas personas a lo largo de los años así, a la hora de la verdad se han largado. Oye, ¿dónde están, Señor? Se han ido. Se van. Por eso se sacó la alabanza esta. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Si los ves en las cantinas o en los bares, si los ves en los brazos de Satanás, anda y dile que su asiento está vacío. Anda y dile que lo vuelvan a ocupar. ¿Verdad? Se largan. A la hora de la verdad se largan. Se largan. El mundo los atrae. Porque son del mundo. Y tenemos que orar, hermano, por estas personas. Muchas veces Dios los quita del medio. Porque a veces estas cosas, pues, como hemos dicho, viene el mal testimonio después y afecta a la iglesia en un principio. Que ya seguiremos con ese tema, ¿verdad? Entonces, vamos a ser espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí, hermano, llega la apostasía, llega el enfriamiento, el mundo pasa todas estas cosas. Y yo quiero hacer una aclaración, hermano. Si eres del mundo, el mundo te arrastrará. Si eres del mundo, el mundo te arrastrará. Si tienes el mundo en tu corazón, de lo que tienes, eso será. Eso será. Y si amas al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ti. Ya se puede saber. Si tú amas el mundo y los traqueteos del mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ti. Y lo vamos a leer. Nos vamos otra vez de nuevo a Primera de Juan y terminamos. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 15 adelante. Mira, en el 15, mira, hermano. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No lo digo yo no me lo he inventado.
El amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Esto para que lo sepamos, lo que hay en el mundo no proviene de Dios, sino del diablo, que es el príncipe de este mundo y gobierna el mundo. Y si hay algún ofrecimiento de lo que sea, tenemos que tener cuidado y presentárselo primero a Dios. Y por eso dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Yo quiero, hermanos, que esto lo meditéis en vuestras casas, escudriñarlo, lo que nos ofrece el mundo, las cosas del mundo, escudriñarlo. Una de las cosas que yo siempre digo, hermano, es que yo no te voy a predicar a ti lo que a ti te gustaría oír, Amén. para que tú te quedaras, como hacen muchos. No, les predicaba lo que quieren, pero te digo la verdad de Dios, para que cuando venga el Señor te vengas con nosotros. Amén. Aleluya. Por eso hay mucha gente que dice, "Mira, porque sí que es duro este hermano, pues sí que es duro, con no, que duro que es, pues se le va la gente, pues que se vaya, que se vaya.